de Bernoulli. Y como resolvíamos bueno, hicimos un pequeño ejemplo de cómo utilizar la ecuación de Bernoulli. Y ahorita vamos a hacer otro. Y otro ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo y vamos a seguir viendo unas partes de teoría que nos faltan. ¿Sale? En la clase pasada habíamos hecho este ejemplo, en el cual resolvimos para buscar la presión en el punto 2 y ya habíamos dado unas pautas para el uso de la ecuación de Bernoulli. Entonces, espero que no se les haya olvidado todavía, porque lo vamos a volver a utilizar para resolver el siguiente problema. Este es el problema que vamos a resolver ahorita. Y fíjense, dice en la figura 6.7, que es esta, que está aquí abajo, si se muestra un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros, aquí está marcado, y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Acá está el diámetro de 25 milímetros. Dice, si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B, E. O sea, es del B al E, o se supone que tenemos que calcular en B, C, D y E. Ahorita vamos a ver. Y si se dan cuenta, pues aquí ya nos marca el flujo, el sentido del flujo. Entonces, primero, ¿qué es un sifón? ¿Quién sabe qué es un sifón? ¿No? ¿Nunca han visto un sifón? ¿Han visto las botellas de agua mineral que le aprietan a una llavecita y sale a presión en el agua? Ese es un sifón, por ejemplo. Cuando intentan sacar agua de una tina o o intentan llenar un recipiente con otro y tienen una manguerita y la tienen que llenar de líquido para que siga fluyendo y siga saliendo, eso es un sifón también. Todo eso son sifones. Entonces, aquí lo que tenemos pues es una tubería que va a estar llena de agua y por gravedad el agua va a empezar a salir de aquí, del punto, acá en el punto F. No necesita bombas, no necesita nada, simplemente por la diferencia de alturas es que cae el agua. Y pues básicamente es como si la estuviéramos absorbiendo de acá. Tal ese es el sifón. Y los únicos datos que nos da son el diámetro interior de 40 milímetros de esta tubería, la salida de diámetro interior de 25 y nos pide calcular primero el flujo volumétrico y la presión en los diferentes puntos que tenemos. Entonces, si se acuerdan del ejercicio pasado, lo primero que teníamos que anotar, bueno, era las cosas que conocemos y bueno, lo primero era también escribir nuestras suposiciones. Entonces aquí vamos a poner primero y lo vamos a resolver utilizando presiones manométricas. ¿Vale? Eso es lo primero, vamos a utilizar presiones manométricas.
Después, esto vamos a suponer que esto es agua, que es una alberca. Entonces lo que tiene es el fluido es agua. Y vamos a poner por facilidad nuestra densidad en 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el agua. ¿Qué más conocemos? Bueno, aquí conocemos la diferencia de las diferencias de alturas. Esa ya va a depender del punto que estemos tomando. Y ya, básicamente, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, ya hicimos lo primero, ya pusimos la información que conocemos. Conocemos la dirección del flujo, conocemos los diámetros de las tuberías, acá están las alturas. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad? Que nos pide es el flujo, bueno, el flujo volumétrico. El flujo. En- ¿Entre qué punto y qué punto creen ustedes conveniente que sea aplicar nuestra ecuación de Bernoulli? Si se acuerdan de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Fue la vez pasada que era esta. Involucra las presiones, las alturas, bueno, las diferencias de alturas, las velocidades. ¿Entre qué puntos, si estamos utilizando presiones manométricas, entre qué puntos creen conveniente que se pueda utilizar la ecuación de Bernoulli? ¿No? A ver, ¿nadie? A ver, ¿entre qué puntos se aplicaría la ecuación de Bernoulli ahí? ¿Podría ser entre el punto C o D, profe? En el COD, más o menos. A ver, fíjense. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando tomamos en cuenta una presión manométrica? Damos más cuenta la presión del fluido y no la atmosférica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esa era la definición de nuestra presión manométrica? Entonces, si yo tomo el punto A aquí en la superficie del tanque que está abierto a la atmósfera porque es una alberca, ¿cuánto es la presión en ese punto? ¿Cero? Tiene que ser cero porque, bueno, sería una atmósfera, pero como es manométrica, pues es cero. ¿Y la velocidad del fluido? ¿Por qué cero? O sea, sí cero, pero esto es porque normalmente la superficie de cualquier tanque, por ejemplo, que se esté vaciando, lo veríamos como si estuviera estático, ¿no? O sea, la parte superficial la vemos como que está estática y la que sí va a tener bastante o más movimiento es la que esté acá o lo que ya esté adentro de la tubería. Entonces, en las superficies de los tanques, como estamos usando presiones manométricas, nuestra presión va a ser cero y la velocidad también va a ser cero. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el punto F, que ya está acá a la salida. En el punto F, la presión es cero, la velocidad no, porque aquí ya lleva
cierta velocidad del fluido. No sé si nos acordamos de la ecuación de Bernoulli, que era presión entre peso específico más Z más velocidad entre 2G, presión entre peso específico, Z más velocidad entre 2G, bueno, es velocidad al cuadrado. ¿Entre qué puntos podemos calcular la velocidad? Fácilmente. Ahora sí. En los puntos A y F. Entonces, miren, si yo hago mi ecuación de Bernoulli del punto A al F, entonces aquí sería bueno, la parte izquierda tendría que ser A, la parte derecha tendría que ser F, ¿verdad? Porque así nos dice Bernoulli que lo manejemos en la dirección del flujo. La presión se va a eliminar, esta presión se va a eliminar, la velocidad se va a eliminar y las diferencias de alturas, en este caso ZF, bueno, al revés, ZA menos ZF son 4, no es cierto, 3 metros, ¿no? Es igual a 3 metros. Entonces conozco las diferencias de alturas, conozco la gravedad, lo único que no, lo que podemos conocer es la velocidad. ¿Y para qué nos sirve la velocidad? ¿De dónde podemos conocer el flujo? En mis puntos, no sé, aquí en estos puntos yo despejo. A menos ZF por 2G. Y todo esto a la 1 medio, ¿verdad? Esto ya lo conozco, conocemos el 2G. Y de ahí podemos sacar la velocidad en el punto F. Y después de dónde vamos a conocer el flujo volumétrico. ¿Cuánto les da la velocidad? .66 metros sobre segundo. Y el flujo volumétrico lo podemos conocer de acuerdo a, bueno, las fórmulas que ya habíamos visto, o con la ecuación de continuidad. Fíjense aquí porque yo calculé del punto A al F, porque como la ecuación de Bernoulli me dice que no tengo pérdidas de energía, no tengo pérdidas de energía ni desde el punto A al F, no tengo ningún dispositivo mecánico, no tengo ninguna de las restricciones que me da Bernoulli. Entonces yo fácilmente puedo aplicar mi ecuación. Y por la ecuación de continuidad, la velocidad no se va a conservar, pero el flujo volumétrico sí a lo largo de la tubería que estemos analizando, al menos en este caso. Entonces el mismo flujo que haya acá en B, que en C, que en D, que en E, tiene que ser el mismo flujo que en F. ¿Cuál es la diferencia? Que la velocidad es diferente, pero mientras estemos dentro de la misma tubería, me tiene que dar el mismo,
resultado tanto de flujo como de velocidad. O sea, es decir, la velocidad de, en este caso, la velocidad de B tiene que ser igual a la de C, tiene que ser igual a la de D y esta tiene que ser igual a la de E. Eso nos dice la ecuación de continuidad. Esta velocidad no va a variar en esta tubería. Con F sí ya va a variar, pero porque hay un cambio de diámetro. Entonces el flujo volumétrico, ¿se acuerdan? Me da velocidad por área. Entonces aquí nada más hay que multiplicar 7.66 metros sobre segundo por el área, que es pi por los 12.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso me tiene que dar mi flujo volumétrico. 0.3, ¿qué? 0.3. A ver. $0.03, ¿no? Les debería de dar 3.76 por 10 a la menos 3. Ahí les falta un 0 nada más. Bueno, 0.003. Parece que el radio va al cuadrado. Entonces, este flujo volumétrico, de acuerdo a la ecuación de continuidad, se tiene que conservar en toda esta tubería. Todo esto tiene que ser el mismo flujo. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la velocidad en B, en C, o en D, o en E, para hacer otra vez acá nuestra ecuación de Bernoulli, lo vamos a sacar de la ecuación de continuidad que dice que, bueno, aquí no está, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer con F porque ya tenemos la de F. La velocidad en F, ahí no la flujo de esa área en F, que tiene que ser igual a la velocidad en B por el área en B. Esa sería nuestra ecuación de continuidad. O simplemente desde el flujo, si el flujo lo vamos a dividir ahora entre la otra área, si queremos sacar la velocidad en B, por ejemplo, simplemente el flujo sobre área de B. Entonces sería el 3.76 por 10 a la menos 3 entre, bueno, estos son metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Esta entre de nuevo pi por radio al cuadrado, 20 milímetros, que serían 20 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, así calcularíamos la velocidad en B. Y de nuevo, por la ecuación de continuidad, sabemos que la velocidad en B, en C, en D y en E tiene que ser igual, porque el flujo se mantiene por la ecuación de continuidad. Metros sobre segundo. Entonces aquí ya conocemos la velocidad. Adentro de la tubería la velocidad va a ser 2.99 metros sobre segundo. Esa no le voy a poner letritas porque pues se puede ocupar dependiendo de dónde vayamos a hacer nuestro balance. Ahora, vamos a empezar por el punto B. Nos dice que calculemos la presión. A ver si yo quiero la presión en B. Para la presión en B. ¿Entre qué puntos y qué puntos creen conveniente que sea aplicar la ecuación de Bernoulli? De A a B. Ajá. ¿Nadie más? Todos consideran que aplicarlo entre los puntos A y B está bien.
Voy a borrar lo que hice aquí de la de Bernoulli para seguir aquí calculando todo. Fíjense, en el caso de la ecuación de Bernoulli, ahí está mi borrar. Bueno, entre el punto A y B, sí está bien, lo podemos calcular completamente bien, pero da lo mismo igual si lo ponen de B a E, no, digo de B a F, de aquí a acá, de B a F o de A a B, les tiene que dar el mismo resultado. Entonces de A a B, si lo hacemos de A a B, del lado izquierdo tiene que ser A, del lado derecho tiene que ser B. Ahora, si se dan cuenta, A y B están en el mismo nivel. Eso significa que no hay diferencia de alturas. En A no tenemos ni presión ni velocidad. Ya conocemos la velocidad. Y ya nada más nos queda pues básicamente aquí despejar, ¿no? La presión en B. O la menos V al cuadrado sobre 2G por, bueno, aquí el peso específico. La velocidad, acuérdense, es la misma, o sea, sería 2.99. El peso específico del agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, porque es densidad por gravedad. Entre 2 veces la gravedad. Y esto nos tiene que dar kilopascales. A ver. Un metro cuadrado. Bueno, segundo al cuadrado. Un metro con un metro, otro metro con otro metro de acá. Kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascal. Entonces la presión en B son menos 4.47 kilopascales, que significa que la presión nos haya dado negativa. ¿Hay presiones negativas? Entonces, ¿está mal nuestro cálculo o porque es negativo? ¿O qué hicimos mal? Una puede ser ya sea por la dirección del flujo, que en este caso, porque pues si se dan cuenta aquí va el flujo en sentido contrario, ¿no? O sea, a la gravedad básicamente. Y la otra es que como estamos usando presiones manométricas, sí puede haber presiones negativas, es decir, a esto, si quisiéramos la presión absoluta, esto le tendremos que sumar la presión atmosférica todavía, y no nos va a dar negativo, nos va a dar positivo. Entonces, cuando usamos la ecuación de Bernoulli, cuando suponemos presiones manométricas, sí nos pueden dar presiones negativas que no sean mayores a la atmosférica. Si nos da una presión mayor a la presión atmosférica de 5.325 kilopascales, algo estamos haciendo mal ahora sí. Porque ahí sí, aunque le sumemos la presión atmosférica, nos va a seguir dando un valor negativo y pues eso sí no. ¿Sale? Entonces, esta presión aquí tiene sentido porque es manométrica. Esa es la presión en B. Aquí ahora voy a borrar otra vez. Ahora vamos a calcularla en C. Ahora la presión en C, ¿entre qué puntos y qué puntos? Ahora vamos a aplicar nuestra ecuación de Bernoulli para poder calcular la presión en el punto C.
¿Qué puntos creen convenientes ustedes? ¿Podría ser de AC o de CAF? Miren, aquí como ya conocemos prácticamente todos los valores, tanto de B como de A como de F, puede ser cualquier combinación. De A a C, de B a C, de C a F. Nos tiene que dar siempre el valor correcto. Bueno, a mí se me hace más fácil A, porque pues si tomamos A, eliminamos automáticamente una presión y una velocidad. Igual pues ya va dependiendo de cómo se acostumbren ustedes. ¿Por qué? Porque por ejemplo para el punto D podemos usar B porque se van a eliminar igual las alturas. Ya es cuestión de que se vayan acostumbrando a qué términos se van a eliminar dependiendo del punto que vayamos a tomar. Por ejemplo, si las hiciéramos de C a F, eliminaríamos la presión, pero ya conocemos una velocidad. La velocidad en C ya la conocemos porque acuérdense que es la misma que la de B y que la de D. Y bueno, conocemos la diferencia de alturas. Entonces no hay una sola forma de resolverla. Lo podemos resolver de diversas formas y siempre nos va a dar el mismo resultado mientras hagamos bien nuestro análisis de nuestra ecuación de Bernoulli. Aquí el detalle es que analicen bien su ecuación de Bernoulli y que eliminen los términos correctos. Mientras eliminemos los términos correctos y tomemos siempre nuestro balance en el orden correcto, es decir, si lo hiciéramos de C, entre C y F, del lado izquierdo aquí tendría que ser todo lo de la letra C y de acá todo lo del punto F, porque es en la dirección del flujo. Entonces, mientras lo hagamos bien, la dirección del flujo, la ecuación de Bernoulli, mientras eliminemos bien los términos que conocemos, nos va a dar siempre el mismo resultado independientemente de qué punto tomemos. Por ejemplo, aquí presión y velocidad de Dios. Aquí, si se dan cuenta, es la diferencia de ZC menos ZA, que es 1.2 metros. Ya lo conocemos. Conocemos la velocidad en C. Conocemos la gravedad, conocemos el peso específico del agua, nada más nos queda por variable la presión C. A menos ZC menos la velocidad al cuadrado sobre 2G. Todo esto que multiplica el peso específico. Entonces ZA menos ZC es el inverso, entonces tiene que ser menos 1.2 metros. La presión en C va a ser el peso específico, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, por menos 1.2 metros menos, la velocidad sigue siendo 2.99 al cuadrado, 2 por 9.81. Bueno, no porque eran mis unidades ya. Entonces ahí ya podemos calcular ahora sí nuestra presión en C. ¿Cuánto les va a dar esa presión? Si se dan cuenta va a ser de nuevo negativa. Ahora son menos 12.0. 89 kilopascales. Entonces en el otro estábamos en menos 4. Ahora estamos en menos 12. Y ya estamos en el punto, pues básicamente más alto, ¿no? De nuestro sifón. Y bueno, pues como es lo único que nos pide, ya conocemos ahora la presión en C. Si se dan cuenta, ya conocemos todo lo del punto también B y de C. Conocemos velocidades, flujos, presión, diferencia de alturas. Ahora, para el punto D, ¿qué puntos tomamos de nuestro diagrama para hacer la ecuación de Bernoulli, para poder calcular la presión en el punto D? Voy a ir borrando las letritas otra vez.
Al punto D, pues por facilidad, pues, ¿sí? Menos 16.24. Ajá, menos 16.24 kilopascales. Y en el otro estábamos en menos 4.5, ¿no? Redondeando. Y ahora para el punto D, lo pueden hacer entre B y D, o entre A y D, bueno, D y C también, D y F. Ya la combinación que ustedes quieran. Yo por facilidad les diría que la de A, porque la de A pues, nos quita una velocidad. ¿Quién no sabe? Entonces, si lo hacemos entre A y D, nuestra ecuación de Bernoulli, ZA menos ZD, esto no existe porque están al mismo nivel. No tenemos ni presión en A ni velocidad en A. Conocemos ya la velocidad en D. Y si se dan cuenta, la presión en D va a ser igual a menos la velocidad en D al cuadrado sobre 2G por el peso específico del agua. ¿Y esto qué resultado nos va a dar? Se dan cuenta, es el mismo que el de B. ¿Por qué? Porque las velocidades son iguales. Entonces, ya conocemos presiones en el punto A, F, B, C y D. Ya nos falta el punto E. Entonces, para el punto E, ¿entre qué puntos creen que es más fácil hacer su balance y su ecuación de Bernoulli? Entre E y F. Vamos a cambiarle, vamos a quitarla y vamos a poner a su compañero entre E y F. Nada más para ver que sí, nos tiene que salir igual. Entre E y F. Entonces, si lo tomamos entre E y F, la E tiene que ir del lado izquierdo, porque tenemos que escribirlo en el sentido del flujo. Entonces el flujo va de E a F. De E a F. Entonces entre E y F, lo que sabemos es que están al mismo nivel, es decir, no tenemos diferencias de alturas. La velocidad en F ya la conocemos y no tenemos presión en F. Entonces aquí nada más hay que despejar la presión en E, porque la velocidad en E la conocemos. La velocidad de aquí es exactamente la misma que en toda esa tubería, porque es el mismo diámetro. Entonces, nada más hay que despejar la presión. Va a ser igual a específico que multiplica la velocidad f al cuadrado menos la velocidad de e al cuadrado sobre 2g, ¿no? Ya está. Tiene que ser mi presión. Peso específico 9.81 kN sobre metro cúbico. Diferencias de velocidades es 7.66 menos 2.99 metros sobre segundo. Entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
y presión M, ¿cuánto les da? Es 4.87 kilopascales. Eso fue utilizando el punto EF. Y ahora voy a hacer con A y E. Si yo aplicara mi ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto E, acá pongo A, E. Así lo tendría que escribir porque va en la dirección del flujo. Esto no hay, esto no hay. La diferencia de altura ZA menos ZE es igual a 3 metros, que es lo mismo que ZA menos ZF. Entonces, aquí mi despeje de la presión es igual a ZA menos ZE. Y el peso específico multiplica ZA menos ZE menos la velocidad de al cuadrado sobre 2G. A ver, ¿sí? Menos. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Bueno, sería 9.81 kilonewtons por A menos ZE son 3 menos velocidad en E 2.99 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Vamos a ver si es cierto que nos da lo mismo, 24.95 kilopascales. Entonces, como Bernoulli siempre toma en cuenta que no hay pérdida de energía, la energía, porque es un balance en el que estamos diciendo que la energía se conserva, entonces nos va a dar el mismo resultado. ¿Vale? Entonces ya calculamos todas las versiones. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entendió? Bueno, entonces, este sigue siendo el caso ideal, donde la energía se conserva. No hay... Fíjense, aquí tenemos las restricciones, ¿no? Aquí que decía para fluidos incompresibles, no hay dispositivos mecánicos, no puede haber transferencia de calor y no hay transferencia de energía. No hay pérdidas de energía debido a la fricción. ¿Qué pasa cuando sí tenemos dispositivos mecánicos, cuando tenemos pérdidas de energía y demás? Pues tendremos que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Entonces eso, a la ecuación que toma todo esto en cuenta se le llama ecuación general de energía. ¿Y qué es la ecuación de energía? Exactamente lo mismo. Tenemos un punto 1 aquí en mi tubería. Vamos acá a mi punto 2 y vamos a hacer un balance de energía. Pero ahora vamos a suponer que, por ejemplo, aquí en medio tengo una bomba. Bueno, vamos a suponer que esa es una bomba, ¿eh? Que le está suministrando energía al fluido. Entonces la ecuación general de energía nos pide que hagamos lo mismo, o sea, que hagamos un balance. La energía 1 tiene que ser igual a la energía 2. Entonces nosotros ya sabemos, por la ecuación de Bernoulli, que ese balance tendría que ser sumando la energía cinética del punto 1 más la energía potencial más la energía del fluido, ¿verdad? Tiene que ser igual a la energía de cinética 2, energía potencial 2, energía del fluido 2. Ahora, si la bomba está agregando energía, ¿a qué término a qué lado le suman la energía de la bomba?
Si hay pérdidas, ¿a qué lado se lo restan? O sea, si yo digo que aquí la bomba le está dando energía, más lo de la bomba, ¿a qué lado le tengo que sumar la energía de la bomba? ¿Al punto 1 o al punto 2? Para conservar este balance. ¿Al 1? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que al 1? Bueno, le está dando energía para mover el fluido, ¿verdad? Entonces el fluido va a tener más energía en el punto 2 que en el 1, ¿verdad? Entonces, si en el punto 2 sumamos energía cinética potencial y la del fluido, y tenemos ahí una bomba, esta tiene que ser mayor. Entonces, para que no sea mayor, le tenemos que sumar la energía de la bomba, pero al punto 1, para contrarrestar ese aumento de la energía, ¿verdad? Pasa lo mismo con las pérdidas. Si tenemos pérdidas, pues las pérdidas hay que restárselas aquí. Las pérdidas por fricción, por ejemplo, al punto 1 también. ¿Por qué? Porque en el punto 2 va a llegar el fluido con menor energía. Entonces, para que siempre tengamos este balance de energía, pues las pérdidas se restan también al punto 1. Entonces, miren, la ecuación general de energía toma en cuenta tres nuevos términos que se conocen como HA, HR y HL. La HA es la energía que se agrega al fluido. Con dispositivos mecánicos. El ejemplo más fácil, pues una bomba. Y a esta HA también se le conoce como carga total sobre la bomba o carga total de la bomba, ¿no? Es la carga total de la bomba. Bueno, como ya saben, los términos que tenemos en la ecuación de Bernoulli de energía cinética potencial y de los fluidos son cargas, porque todos son metros. Estos términos que vamos a agregar de energía siguen siendo cargas. Entonces, por eso es común que le llamen la carga total de la bomba a la HA. En muchos problemas les piden, calcule la carga total sobre la bomba. Entonces, eso significa que calculemos el HA. El HR es la energía que se remueve del fluido con dispositivos mecánicos. Por ejemplo, un motor, una turbina, algo que estemos moviendo con el fluido que le quite energía. Y por último, las HL, o las pérdidas de energía por fricción. Entonces, ¿cuáles son donde se pierde energía por fricción? Pues en la tubería, en los accesorios, la propia bomba quita energía, por ejemplo, válvulas y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría mi nueva ecuación general de energía? Pues bien fácil. Es exactamente la misma de Bernoulli que ya conocemos. Simplemente le vamos a sumar las ganancias de energía y le vamos a restar las pérdidas. Entonces esto es lo que conocemos como ecuación general de energía.
¿Sale? Esa es la ecuación general de energía. Y pues como ya estamos viendo ahí en el balance, nos toma en cuenta ya dispositivos mecánicos, porque se acuerdan que Bernoulli no podía haber dispositivos mecánicos en la zona en la que hacemos el balance. Pues en esta silla puede haber dispositivos mecánicos, tanto que le aporten como que le quiten energía al fluido. Ahora, junto con esto, vamos a ver para qué funciona la carga total de la bomba. ¿Se acuerdan que habíamos visto al inicio las cargas de un fluido, que eran básicamente como una medida de una presión indirectamente? Pues aquí la carga total de la bomba, o sea, la HA, bueno, suponiendo que se refiere a una bomba, se utiliza para calcular lo que es la potencia. La potencia de una bomba va a ser igual a la HA por W. Este es el flujo en peso de de nuestro formulario que ya teníamos, de los flujos. Bueno, diferencian de alguna forma esta presión de potencia, ¿vale? Porque esta P no es de presión, es de potencia de la bomba. Entonces la potencia de mi bomba va a ser igual a la HA por el peso específico por el flujo. Entonces, si es potencia, ¿qué unidades debe de tener? La carga tiene metros, el otro es newton sobre segundo. Newton metros son joule, joule sobre segundo son watts. Suponiendo que estamos en el sistema internacional. Y junto con la potencia de la bomba viene lo que es la eficiencia. Y la eficiencia de la bomba, yo aquí le voy a poner nomás una EB. Y este es igual a la potencia transmitida al fluido entre la potencia de entrada de la bomba. O lo que sería igual a la potencia real entre la nominal. ¿Vale? Porque la nominal pues, siempre nos va a decir que tiene, no sé, 2 caballos de fuerza. Pero en realidad nos va a dar, dependiendo de la eficiencia, ¿no? 1.5, 1.6, 1.8. Entonces así calculamos la eficiencia de nuestras bombas. ¿Qué tanta energía está realmente transmitiendo el fluido? Pues con respecto a la energía que se le agrega al fluido con dispositivos mecánicos. Ahora, las pérdidas, ¿cómo sabemos cuánto estamos perdiendo por fricción? Las pérdidas por fricción es HL, se pueden calcular. HL es igual a F, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. Y esto se llama ecuación de Darcy.
Entonces, ¿qué son todas esas letritas? La F, un factor de fricción. Este es adimensional. La L, su longitud equivalente de tubería recta hasta en metros. ¿Sí entiende? Longitud equivalente de tubería recta en metros. Entonces el diámetro de la tubería también en metros. La velocidad, que ya sabemos que es la velocidad promedio, que tiene que estar en metros sobre segundos. Y pues la gravedad, ¿no? 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la HL nos tiene que dar metros, finalmente. O unidades porque es una carga también. Ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, de aquí todo lo podríamos tener, o sea, cuánta tubería tenemos, el diámetro de las tuberías, la velocidad, la gravedad, pero el factor de fricción de dónde sale. Vamos aquí un apartado. Si el flujo es laminar, recuerdan que habíamos visto el número de Reynolds, pues aquí es donde lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si el flujo es laminar, el factor de fricción sería 64 sobre el número de Reynolds. O, bueno, ya sea, o sea, si el flujo es laminar, esto es lo que vale nuestro factor de fricción. Y se sustituye en la ecuación de Darcy. Esto, o si sustituyen esto acá, desarrollan lo que es el número de Reynolds. Se acuerdan que el número de Reynolds es diámetro, velocidad, densidad sobre viscosidad. Y si ponemos todo eso acá de este lado en la ecuación y lo despejamos, eliminamos y juntamos todos los términos, nos tiene que quedar 32 veces la viscosidad por la longitud, por la velocidad, sobre peso específico por diámetro al cuadrado. Entonces, esto nada más aplica si el flujo es laminar. Esta ecuación se llama ecuación de Hagen-Poiseuille. Así. Entonces, si el flujo es laminar, el factor de fricción o lo calculamos así, usamos la ecuación de Darcy, o directamente calculamos las pérdidas por fricción con la ecuación de Hagen-Poiseuille. Nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué pasa con el...? Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿le puede regresar un momento a la diapositiva anterior? ¿A Por la de la favor. potencia? Sí. Sí. Listo, gracias. Entonces, con la ecuación general de energía, pues tenemos que agregar todas estas situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque nos va a servir tanto para calcular la potencia de las bombas, las pérdidas por fricción. Y si calculamos pérdidas por fricción, pues vamos a tener que calcular nuestro factor de fricción. Y para calcular el factor de fricción, pues vamos a tener que calcular el número de Reynolds y primero saber si nuestro flujo es turbulento o laminar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando el flujo es turbulento? Si se dan cuenta, no hemos puesto nada. ¿Qué pasa cuando nuestro flujo es turbulento? Esto se hace un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ese factor de fricción ahora se va a tener que calcular de forma gráfica.
Entonces, si el flujo es turbulento, el factor de fricción se tiene que ser calcular de forma gráfica. Ahorita vamos a ver qué es. ¿Cómo lo calculamos eso? De forma gráfica, porque vamos a ocupar ahora una cosa que se llama diagrama de Moody. Y la rugosidad relativa. Y pues obviamente nuestro número de Reynolds. Entonces si nuestro número de Reynolds nos da un valor que corresponda con un flujo turbulento, ya no tenemos ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque las ecuaciones no nos definen un flujo turbulento. Entonces lo que conocemos son gráficos. El gráfico de Moody es este, y este es el de rugosidad relativa. Entonces, pues, ténganlos a la mano. Pues yo lo saqué del libro de... El nombre es el de Problemas de Ingeniería Química, creo. Yo lo saqué del de Problemas de Ingeniería Química. Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo. De hecho también en el otro, bueno, en el de... En el de flujo de fluidos, no sé el nombre. Procesos, no, mecánica de fluidos de Robert L. Mott. También deben de venir los diagramas, nada más que pueden venir un poco diferente o a veces vienen tabulados más que como diagrama. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, la rugosidad relativa se define como epsilon sobre d. Epsilon se le conoce a epsilon es la rugosidad y es relativa porque se divide entre el diámetro. Entonces aquí tenemos un gráfico de rugosidad relativa y diámetro de las tuberías en pulgadas. Entonces muchas veces lo que van a encontrar es simplemente una tabla de rugosidades y hay que dividirlo nosotros manualmente entre el diámetro de la tubería. Y cómo se obtiene de forma gráfica el factor de fricción, pues primero tenemos que ir acá. Tendríamos que ver qué tipo de tubería es nuestro tubo, qué diámetro. Por ejemplo, si fuera de 2 pulgadas de un acero comercial, vas hasta acá y luego para acá. Entonces ahí vas a obtener un valor de epsilon sobre d que sea 0.0009, que está en la línea de entre el 8 y el 1, ¿no? Entonces esa sería tu rugosidad relativa para un acero comercial de 2 pulgadas. Y con la rugosidad relativa en el diagrama de Moody tendremos que ir a buscar la línea que corresponda o la que esté más cercana. En este caso va a corresponder la del 0,008 porque no tenemos otra línea más cercana de rugosidad relativa. Entonces hay que seguir nuestra línea de rugosidad relativa, leerla con nuestro número de Reynolds, suponiendo, y esto no se hace para el régimen laminar, porque si se dan cuenta acá el régimen laminar tiene una tendencia lineal, es una dependencia lineal con respecto al factor de fricción. Entonces por eso es que sí se puede usar una ecuación tal cual. Pero si se dan cuenta, en el caso de la parte del régimen turbulento, que es todo esto, pues no tiene esa tendencia. Entonces un fluido completamente turbulento, que sea, no sé, con un número de Reynolds de 1 por 10 a la 6, que esté aquí, tendríamos que irnos así hasta nuestra línea del 0.008, que esté aquí chocarían, y del lado izquierdo vamos a ir a leer nuestro factor de fricción. O sea, nuestro factor de fricción sería 0.0719. Así obtendríamos nuestro factor de fricción.
Pero bueno, este ya lo vamos, les digo, tengan a la mano sus diagramas, ya sea en el libro o en la imagen, para que los puedan, o impresos para que los puedan ir leyendo, porque pues, si los vamos a estar usando dependiendo de los problemas. Y este también salió del libro de problemas de ingeniería química de Locón y Tojo, que es una tablita para conocer la longitud equivalente de los diferentes accesorios de las tuberías. Entonces aquí podemos conocer a cuánto equivale, por ejemplo, un codo que va a ser, no sé, 4 metros, ¿no? O sea, sería equivalente a que tuvieras 4 metros de tubería recta para calcular cuánto pierdes por fricción. Ahí. Eso es lo que dice acá de longitud equivalente de tubería recta. Así es como se calcula. Esta es una imagen, ya está muy viejita, pero pues todavía funciona. O ya también los van a encontrar, pero tabulados esos valores. O sea, codo, 4 metros o 4.5 metros. Y así los van a ir encontrando, ¿no? Cada, cada accesorio tabulado de cuántos metros equivalentes sería. Y ahora sí, pues con eso podríamos empezar a hacer otros problemas un poquito más complejos. Que los vamos a dejar para la siguiente clase, porque ahorita sabemos que no vamos a alcanzar. Empezamos. No es cierto, sí. No se quedan, si alcanzamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso de la ecuación general de energía? Pues ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio bastante sencillo porque ya nos da las pérdidas por fricción. El problema es este. Y dice así. La bomba de la figura 7.20, ahorita les pongo la figura porque es esta. La bomba de la figura envía agua del almacenamiento inferior al superior a una razón de 2.0 pies cúbicos sobre segundo. La pérdida de energía entre la tubería de succión y la entrada de la bomba es de 6 libra pie sobre libra. Y la que hay entre la salida de la bomba y el depósito superior es de 12 libra pie sobre libra. Ambas tuberías son de acero de 6 pulgadas sobre la 40. Calcule, inciso A, la presión en la entrada de la bomba, inciso B, la presión en la salida de la bomba, inciso C, la carga total sobre la bomba, e inciso D, la potencia que transmite la bomba al agua. Se nos pide presión en la entrada de la bomba, presión a la salida de la bomba, carga total sobre la bomba y la potencia que transmite. Entonces nos pide una presión, otra presión, la carga total sobre la bomba, que es la HA, y la potencia de la bomba. Y ahora, aquí nos dice las pérdidas de energía entre la tubería de succión y la entrada de la bomba es de tantos. Esas pérdidas de energía son nuestras pérdidas por fricción, que ya vimos en la ecuación general de energía, llaman HLs. Si se fijan, dice 6 libra pie sobre libra. Estas unidades en aquí, ¿qué es lo que significan? Pues básicamente significa, este tipo de unidades los escriben así más de forma, como quien dice, simbólica, que es rigurosa, porque sabemos que como es una carga, pues tiene que tener unidades de longitud, es decir, al final de cuentas son 6 pies de pérdida de energía. El hecho de que diga libra, pie sobre libra, es, se refiere a, es la pérdida de energía por unidad de peso del fluido que pasa en esa sección cada segundo. Entonces, por eso le ponen que pierde 6
libras pie por cada libra de fluido. ¿Vale? Pero eso es más, bueno, eso tiene más que ver con la interpretación física de las pérdidas de fricción más que con las unidades. Entonces, 16 libra pie sobre libra, pues es eso, ¿no? Básicamente. Y bueno, esta sería nuestra imagen. Entonces, bueno, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos que ya conocemos. Entonces, conocemos las pérdidas de energía entre la tubería de succión y la entrada de la bomba. Aquí se dan cuenta está la tubería de succión, aquí de este lado, la tubería de descarga del otro lado, y aquí nos indica la dirección del flujo, que va de abajo hacia arriba. Entonces aquí tenemos una pérdida de 6 libras pie sobre libra, y acá tenemos unas pérdidas de 12. El fluido, pues vamos a suponer que es agua. Sí, y se envía agua. Entonces el fluido es agua, vamos a conocer densidad de peso específico. Y algo importante, nos dice que la tubería es de acero de 6 pulgadas, cédula 40. ¿Qué nos da esta información? ¿O para qué la usamos esta información? ¿Quién ha ido a la ferretería a comprar tuberías de PVC? Bueno, de CPVC o de PVC. ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor? Que digo que si alguien sabe lo que significa lo de la cédula, o bueno, saben lo que es la cédula de una tubería, o alguna vez han visto por qué si van y compran CPVC tiene medidas diferentes o grosores diferentes de pared al PVC, que es el blanco o el otro. Pues porque, bueno, en el CPVC es para uso doméstico y es porque aguanta más temperatura, algo así. No, bueno, Ajá, lo sí, que he visto. sí. Y el grosor de una tubería, bueno, más bien el tamaño de las tuberías están ya designadas por normas, bueno, se rigen por las normas ay, se me olvidó ahorita el instituto. Bueno, pero es una convención ya mundial de que tienen cierta medida. Entonces hay medidas estándar para CPVC, hay medidas estándar para PVC, hay medidas estándar para aceros. Y por eso es que aquí nos dice que tiene que ser tubería de acero estándar. Bueno, no es estándar, nada, es tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Entonces, miren, si nos vamos, por ejemplo, al libro del Jan Coples, entonces, les digo, eso tiene mucho que ver también con lo que compran a diario luego en las ferreterías, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si buscáramos una tabla de medidas estándar para CPVC, ahí veríamos exactamente cuánto debe de medir nuestra tubería por dentro, cuánto debe de medir el espesor, cuánto debe de medir por fuera. Es exactamente esto que viene aquí. Este es el apéndice A51 del libro del Jan Coples y son las dimensiones de tubería estándar de acero. Si les digo estas medidas, bueno, ahorita ya no se utiliza tanto tubería de acero, pero en donde se utilice, estas tienen que ser siempre las medidas estándar. Si esto no es que sea de algún lugar o de algún otro, porque esto ya son convenciones internacionales. Pues, por ejemplo, para el caso que nos interesa, que es tubería de 6 pulgadas, aquí vamos a buscar el tamaño nominal de la tubería, que es por la medida que nosotros lo pedimos, es decir, si vamos a pedir... y por eso les decía lo del CPVC y lo del PVC, que el otro es el blanco, ¿no? El que se utiliza luego en las cañerías.
no miden lo mismo. Si piden un CPVC de 1 pulgada o un PVC de 1 pulgada, tienen medidas completamente diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, el de 6 pulgadas debe de tener un diámetro externo de 6.625 pulgadas o de 168.3 milímetros. Después la cédula nos dice el espesor, cédula 40 o cédula 80. Nosotros queremos la cédula 40, el espesor de la pared es de 0.280 pulgadas. En el caso de la cédula 80 es de 0.432 pulgadas el espesor. Y también nos da el diámetro interno, sería 6.065 pulgadas o 154.1 milímetros. Y aquí en esta tabla nos da las áreas en pies y en metros cuadrados. Entonces, esta es el área que nosotros necesitamos para hacer nuestros cálculos. Entonces, una tubería de acero de 6 pulgadas de cédula 40 tiene un área de 0.2006 pies cuadrados. Entonces, este problema es más fácil de resolver con unidades del sistema inglés. Ahorita van a ver por qué. ¿Ya han usado mucho las unidades del sistema inglés o casi no? Entonces, ahorita lo vamos a usar. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que tenemos que... Bueno, lo primero que voy a anotar aquí es que vamos a utilizar presiones manométricas. Y ahora del apéndice A51, yo sé que el área de mi tubería de 6 pulgadas es 0.2006 pies cuadrados. El fluido es agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? En unidades del sistema inglés. Exacto, sí se acuerdan. 62.43 libras masa sobre pie cúbico. El peso específico. ¿Se acuerdan que el peso específico es densidad por gravedad en el sistema internacional? Cuando usamos unidades del sistema inglés, pero no sé si se acuerdan que hay una cosa que se llama GC. ¿Sí saben qué es el GC? Porque aquí le pongo libra masa. ¿Se acuerdan que en el sistema internacional hay libras masa y libras fuerza, verdad? Sí. ¿Cuál es la igualdad entre, o bueno, cómo le hago para pasar de libras masa a libras fuerza o de libras fuerza a libras masa? ¿Por la gravedad? No. No, en el sistema inglés no. Se utiliza esta cosa que se llama GC. Es el factor gravitacional. No me acuerdo cómo se llama exactamente su nombre correcto del GC. Pero el GC únicamente lo que necesita es que una libra masa es... El GC es igual a una libra masa sobre libra fuerza. O sea, básicamente lo que necesita es que una libra masa es una libra fuerza. Entonces, si queremos pasar la densidad a peso específico, que tiene que ser unidades ya de energía, es decir, esto tiene que ser en libras fuerza sobre pie cúbico, pues esto se multiplica por GC, no por la gravedad en el sistema inglés. Por eso también a la gente no le gusta el sistema inglés, porque tiene este tipo de cosas medias raras. Entonces, en el caso del sistema inglés, la gravedad es aquella y el peso específico es el mismo, pero con libras fuerza. O la densidad multiplicada por nuestro factor GC. ¿Vale? Pues nada más como dato curioso para que se acuerden. Bueno, si no lo... Yo sé que a lo mejor no han manejado mucho el sistema inglés, pero pues en estas cosas, sobre todo esto de flujos fluidos, pues muchas medidas siguen estando en el sistema inglés, ¿no? Como las tuberías, X o Y. Entonces, ahora sí. Aquí, si se dan cuenta, no nos dan nada. Ni un punto A, B, C, D, nada. Pero,
sabemos que tenemos que calcular bueno, en el inciso A dice la presión a la entrada de la bomba. Entonces, bueno, yo al menos sé que tengo un punto aquí, ¿no? Ahí porque es la entrada de la bomba. Ahí ya tengo un punto. ¿Dónde pongo el otro punto para hacer mi balance o, bueno, mi ecuación general de energía? Voy a escribir aquí. Entre ese punto y cuál otro del diagrama creen que debemos de hacer nuestro balance. Yo ya les puse 1. Este es el que nos piden a la entrada de la bomba. ¿Y cuál sería nuestro otro punto? ¿O cuál creen conveniente que sea el otro punto? Al otro lado de la bomba. A ver, su compañero dice al otro lado de la bomba. ¿Alguien más? ¿Qué otro punto creen que podamos usar ahí en todo ese diagrama? ¿El de descarga? ¿El de descarga dónde? Bueno, aquí ya puse, bueno, esos dos puntos azules que hice, ¿no? Este y este. Por facilidad, se dan cuenta los dos tanques, bueno, podemos suponer que están abiertos. Bueno, vamos a decir, se supone que esta es que están abiertos a la atmósfera. Entonces, los puntos, bueno, para que no batallen, lo pueden tomar aquí en la superficie del fluido. Yo voy a decir que este sea mi punto 1 y este sea mi punto 2. A la salida de la bomba sí lo necesitamos porque es de hecho el inciso B, la presión a la salida de la bomba. Pero, o sea, sí podemos hacer el balance entre 2 y 3, pero no conocemos la HA, la carga de la bomba. Si conociéramos la carga de la bomba, podríamos hacer este balance entre 2 y 3 perfectamente bien. Pero no conocemos esa HA. Entonces, como no conocemos esa carga de la bomba, esto vamos a tener más variables de las que podemos resolver entre 2 y 3 ahorita, si lo hacemos así. Entonces, ¿entre qué punto y qué punto les conviene? Entre el 1, que sea la superficie del tanque, y el 2, la entrada exactamente de la bomba. Entonces, del lado izquierdo tendremos el punto 1, porque con ese tiene que ir en la dirección del flujo, y del otro lado el punto 2. Entonces, en el punto 1, como es un tanque, está en la superficie, estamos usando presiones manométricas, es tanto la presión como la velocidad de cero. Vamos a eliminar presión, vamos a eliminar velocidad. Aquí conocemos Z2 menos Z1, que son 10 pies. Y ahora, tenemos entre el punto 1 y el punto 2, tenemos términos de ganancia de energía por dispositivos mecánicos, las HAs. No. No, ¿verdad? Nada más las tomamos en cuenta. Por ejemplo, si aquí hiciéramos el balance de 1 a 3, ahí sí tenemos que tomar en cuenta el HA. ¿Por qué? Pues porque entre el punto 1 y el punto 3 sí está la bomba de por medio. Como aquí estamos justo a la entrada de la bomba, no la estamos tomando todavía en cuenta. Entonces, aunque la bomba esté ahí en mi sistema, si yo no hago mi balance entre dos puntos, donde justo en medio está la bomba, no lo vamos a tomar en cuenta. No tenemos HAs, no tenemos dispositivos mecánicos que nos quiten energía. Las pérdidas, bueno, estas ya las conocemos. De hecho, estas ya nos las dan, que son 6 pies. Entonces, estas ya las conocemos. Conocemos las zetas, las diferencias de altura. ¿Y qué nos falta conocer? La velocidad, ¿verdad? No conocemos la velocidad. Pero conocemos el flujo. Acá el problema nos dice que tenemos un flujo de 2 pies cúbicos sobre segundo. Entonces, conocemos el flujo. Podemos conocer la velocidad 2.
que va a ser igual al flujo sobre el área, que va a ser 2.0 pies cúbicos sobre segundo, entre el área de mi tubería, que la saqué de mi apéndice, que es 0.2006 pies cuadrados. Entonces la velocidad 2 me tiene que dar, según yo les va a dar eso, pies sobre segundo. Entonces la velocidad la podemos conocer, se me olvida apuntar ahí el flujo, que si no lo daba aquí. 2 pies cúbicos sobre segundo. Entonces ya conocemos la velocidad, conocemos la diferencia de alturas, conocemos las pérdidas y pues nada más hay que despejar para la presión. La presión va a ser igual al peso específico que multiplica el Z1 menos Z2 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Y esto va a ser igual a 62.43 libras fuerza sobre pie cúbico. Z1 menos Z2 es el inverso de Z2 menos Z1, es decir, esto es menos 10 pies menos la velocidad al cuadrado, que son 9.97 pies sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por, ¿cuánto era la gravedad en sistema internacional? 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me brinqué un término, ¿verdad? De aquí. Sí. Me faltó ya menos HL. Esto. Entonces aquí son menos 10 pies. Menos otros 6 pies. Mi HL. Ya. Ahora sí está completa. ¿Cuánto le da esa presión? Ahora sí. Y esto tiene unidades de libra fuerza sobre pie cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de presión en el sistema inglés? Eso tiene que ser un pie cuadrado. No era PSI. PSI, pero el PSI son pounds, son libras, pounds per square inch, libras sobre pulgada cuadrada, esos son los PSI. Entonces hay que cambiar de pies a pulgadas. ¿Cuánto es esa presión ahora sí? Cambiamos de pies a pulgadas. 7.6, si les da eso. PSI, o lo que son libras, pounds square inch, o sea, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, si se acuerdan, una atmósfera, la presión es igual a 14.696 P6. Entonces, seguimos en rango. O sea, esto si fuera una presión absoluta, esto le tendríamos que sumar 14.696 P6. Y esa sería mi presión absoluta. Ahora, acuérdense, en el sistema inglés los PSIs son presión manométrica, donde vean PSIAs, PSIA, estas son absolutas. Cuando digan PSIA, si no, aunque no les diga que están usando presión absoluta, pero si la unidad es PSIA, eso significa que estamos usando presión absoluta. Si nada más son PSIs, esto es presión manométrica. Eso es en el sistema en inglés. Vale, entonces ya completamos el inciso A. Que es la presión a la entrada de la bomba. Ahora, si yo quiero la presión a la salida de la bomba, entre qué punto y qué punto voy a hacer mi balance de energía ahora. Para el inciso B.
Entre el 1 y 3. ¿Cuál es el problema de hacerlo entre el 1 y 3? Que sigo sin conocer este término de la carga de la bomba, porque de hecho el inciso C me lo pide. Entonces no conozco estas hachas. Si yo hago mi balance entre el punto 1 y 3, esto ya no lo puedo omitir. Ya voy a tener dos variables que no puedo resolver. Entonces, ¿entre qué otro punto de ahí del diagrama podemos usar para resolver aquí en el punto 3, a la salida de la bomba? ¿Podría ser en la superficie del líquido del tanque de arriba? Podemos usar el otro tanque de arriba, ¿verdad? Acá, exactamente. Acá le llamamos punto 4. Y vamos a tener las mismas condiciones que en el tanque inferior, o sea, en la presión 4.0, velocidad 4.0. Y ahora sí, entre estos dos puntos, entre 3 y 4, voy a poder conocer la presión a la salida de la bomba. Entonces, ahora sí, para el inciso B, es la presión en la presión en la salida de la bomba. Salida de bomba. Nos vamos a tomar el punto 3 y el punto 4 de mi diagramita, que va a ser después de la bomba y en la parte superior, bueno, en la superficie del líquido del tanque superior. Entonces, como la tenemos que escribir en la dirección del fluido, del flujo, del lado izquierdo tiene que ser el punto 3. H menos HR menos HL. Y del lado derecho, el punto 4. Entonces, entre el 3 y el 4, si se dan cuenta, Z4 menos Z3 son 40 pies. Z4 menos Z3. Y como el punto 4 está en la superficie del tanque, pues esto se elimina ya directamente. No tenemos... Bueno, estamos haciendo el T3 y el 4 porque no conocemos la carga de la bomba. Entonces, aquí no tenemos carga de la bomba. No tenemos dispositivos que nos quiten energía. Las pérdidas por fricción en esa sección de tubería son de 12 pies. Estas ya las conocemos. Ponemos la diferencia de nivel de alturas. Conocemos la velocidad, que aquí todavía podemos suponer que se conserva. Esta velocidad 2, podemos suponer que se conserva en el punto 3. A la salida de la bomba, entonces la velocidad 2 es igual a la velocidad 3. Por la ecuación de continuidad aquí. Entonces conocemos la velocidad y nada más nos queda la presión. Entonces, vamos para anotar aquí los valores que no se me olvide. Será 9.97. El Z4 menos Z3 serán 40 pies. Y las pérdidas por fricción eran 12 pies. Entonces de aquí despejamos para la presión 3. El caso específico que multiplica a Z4 menos Z3 más HL menos la velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. Entonces de nuevo estamos en sistema de inglés. Entonces, el peso específico es 62.43 libras fuerza sobre pie cúbico. Z4 menos Z3 son 40 pies. HL son otros 12 pies. Y al último está la velocidad 9.97. Bueno, no, que quedan las unidades al cuadrado. 22 por 32.17. Y se cierra el paréntesis. Y de ahí sacamos la presión 3.
¿Cuánto les va a dar la presión 3? 3149.91. De nuevo, estas son libras fuerza sobre pie cúbico. De nuevo hay que dividir un pie cúbico. No sé qué son pies cuadrados. Un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto nos da? Un P6 entre 144 eso. 21.87. 21.87 P6. Es decir, a la salida de la bomba tenemos un aumento de presión. Porque a la entrada tenemos menos 7.6, a la salida tenemos 21.87. Ahora sí, el inciso C. Nos pide la carga total sobre la bomba. Es decir, calculamos HA. Ahora sí, ¿qué puntos usamos para calcular la carga total sobre la bomba? 2 y 3. Ahora sí, podemos usar 2 y 3. Y bueno, si se dan cuenta, podemos usar cualquier combinación de puntos en los que en medio esté la bomba. Podemos usar 2 y 3, 1 y 3, 2 y 4, 1 y 4. Pueden usar todas esas combinaciones que les acabo de decir son válidas y nos tienen que dar el mismo resultado. Si ahorita dijeron 2 y 3. Vamos a hacerlo entre 2 y 3. Lo hacemos entre el punto 2 y 3. Es presión 2. Saltos específicos. Z2. C2 al cuadrado sobre 2G. Más HA menos HR menos HL. Igual a presión 3. Z3 más velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. Entonces, en este caso están al mismo nivel, Z2 y Z3, adiós, ceros. Como somos las presiones, esas no se eliminan, no tenemos dispositivos, en este caso, bueno, aquí tampoco tenemos HL porque es nada más la bomba. Y si se dan cuenta, la velocidad 2 y la velocidad 3 son iguales. Entonces este término con este término se va. Forma que las HAs, o sea la carga total sobre la bomba, va a ser presión 3 menos presión 2 sobre peso específico. Y la presión entonces será 21.87, 6 menos, o sea más 7.6 sobre el peso específico del agua, que son 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico. Bueno, aquí hay que igualar las unidades, ¿no? Bueno, para que nos quede en unidades de pies, tómalo de las unidades existentes. Vamos a usar menos 1095 y 3149. Aquí sería 3149.91 libra fuerza sobre pie cuadrado más 1095.3 libra fuerza sobre pie cuadrado. Así nos van a quedar pies. No sé cuánto les da ese resultado. A ver si nos sale. 67.99. Si se dan cuenta, bueno, les dio 67.9995, ¿no? Prácticamente 68 pies. Esa es la carga total sobre la bomba. Entonces esto, usando los puntos 2 y 3, miren nada más como ejemplo. Si ponemos el 1 y el 4, o sea, entre los dos
extremos de todo mi tanque. Así que pongo el 4, 4. Acá el 1, 1, 1. Ahí sí tengo pérdidas por fricción. Las presiones y velocidades se eliminan en el caso del punto 1 y el punto 4 porque son las superficies de los tanques. Y nada más tengo Z4 menos Z1 que son 50 pies. Entonces HA. Aquí HA, si se dan cuenta, es HL más Z4 menos Z1. Entonces Z4 menos Z1 son 40 pies y las pérdidas por fricción son las de toda la tubería desde el punto 1 hasta el punto 4, es decir, son 6 más 12 pies, o sea 18 pies. Entonces serían HA son 18 más 50 pies. HA son 68 pies. Entonces usamos el punto 1 y el punto 4, es exactamente el mismo resultado que si usamos el punto 2 y el punto 3. Ahí está. Eso es lo bueno de estas ecuaciones. Mientras las sepan aplicar bien, les va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces esa fue la carga total sobre la bomba, es decir, el inciso C, y el inciso D nos pide la potencia. El inciso D, la potencia de la bomba. La potencia de la bomba, vemos que era HA, pero específico flujo. Es decir, son 68 pies por 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico. Esto multiplica el flujo, que eran 2 pies sobre pie cúbico sobre segundo. Pie con pie. Y nos va a quedar, ¿cuánto les queda la potencia? Mil 490.48. Si fijan, estas unidades están medias raras, ¿no? Nos queda pie, libra, fuerza sobre segundo. Y bueno, esto ya esa parte, un caballo de fuerza, son 550 de estas cosas, pies, libras, fuerza sobre segundo. Esto les tiene que dar aproximadamente 15.4 caballos de fuerza. Entonces esta es la potencia de mi bomba. ¿Sale? ¿Cómo se usaría, por ejemplo, lo de la eficiencia? Si nosotros sabemos que, por ejemplo, eso nada más es ejemplo, si ya no estaba en el problema, que aquí es el problema. Pero, ya para que vean cómo se usaría, como sabemos que todos los equipos tienen cierta eficiencia, vamos a suponer que la bomba tuviera una eficiencia del 80%. Eso que significaría que la potencia es mi potencia que yo necesito. Esta es mi potencia real o mi potencia teórica que yo necesito darle a mi fluido. Si yo sé que voy a comprar una bomba con una eficiencia del 80%, entonces mi potencia nominal que yo voy a necesitar es igual a la potencia real, o bueno, la potencia de mi bomba entre la eficiencia, es decir, serían los 15.4 caballos de fuerza entre una eficiencia del 0.8, bueno, no se pone el 1%, y esto nos tiene que dar 19.3 caballos de fuerza. Esta es la potencia de la cual yo tendría que comprar una bomba si tiene una eficiencia del 80% para que efectivamente me dé los 15.4 que yo necesito en mi fluido. ¿Sale?
Así es como usaríamos la eficiencia nada más. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas que así no se hacen. Tenemos una bomba del 60% de eficiencia. Bueno, es que a veces son problemas ya muy viejos. Las eficiencias eran más malas antes. Pero las bombas actuales ya tienen más eficiencia. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Profe, ¿me puede regresar a la anterior, por favor? Ahí está. Gracias. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, vamos a suponer que sí le entendieron. Entonces así es como se usaría la ecuación general de energía, que es la siguiente versión de, mejorada de Bernoulli. Y si no tienen más dudas o preguntas, comentarios, pues entonces nos veríamos el lunes para seguir haciendo problemas. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular ahora estas pérdidas, porque bueno, aquí nos las dieron ya el problema, ¿no? Ya nos decían cuántas pérdidas teníamos en esas secciones de tubería. Vamos a ver un ejemplo en el caso en el cual no nos den esas pérdidas y vamos a calcularlas. Entonces para la siguiente clase o tengan a la mano sus gráficos. Ok. Y sería todo por el día de hoy, jóvenes. Gracias, profe. Hasta Disfruten luego. su fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.